T13 Noticias. Impacto informativo. Frontera peligrosa. Más de 20 mareros salvadoreños arrestados en Guatemala. Trágico final. Adolescentes murieron ahogados en Alta Verapaz. Torrencial. Copiosas lluvias y granizo en distintas partes del país. Pandemia. Más de 20 personas perdieron la batalla contra el virus. La invasión. Rusia no cesa los ataques. Ucrania cuenta los cadáveres. Jornada sangrienta. Ataques armados en municipios aledaños a la capital con saldo trágico. Atención amigo televidente, tenemos que abrir esta emisión de T13 Noticias con información de última hora. Vea usted estas imágenes, impactante y aparatoso accidente de tránsito que ocurre al norte de nuestro país, específicamente en el departamento de Petén. Germán Cabrera, el Casa Noticias, ya se encuentra en este lugar. Estas son las primeras imágenes que nos ha enviado y más adelante vamos a llevar el detalle completo de esta actualización T13. Lamentable accidente de tránsito con saldo de 3 personas fallecidas. Le indico más adelante, vamos con el detalle completo de ese aparatoso accidente, de esa actualización T13. Así abrimos esta emisión y vamos con el detalle de las noticias que tiene que ver con las medidas que han implementado en El Salvador y le han declarado la lucha y la guerra a los integrantes de las maras. Debido a ello, muchos han huido hacia nuestro país. El pasado 27 de marzo, el gobierno de El Salvador literalmente declaró la guerra a las maras. A través de un estado de excepción se inició la persecución de mareros a nivel nacional. En casi un mes, la policía de ese país reporta la captura de más de 15,000 personas. El presidente dijo que había un margen de error de 1%. Se trata de las personas arrestadas que nada tienen que ver con las maras. Los jueces están haciendo su trabajo y cuando la persona demuestra que no es delincuente, es liberada de inmediato. Esas acciones evidentemente son aplaudidas por el pueblo de El Salvador, pero como toda acción, también provoca una reacción. Muchos delincuentes salvadoreños ven una salida a la cacería que se vive en su país, cruzar a suelo guatemalteco. De hecho, se sabe de algunos casos en que mareros guatemaltecos ofrecen refugio a los extranjeros. Pero evidentemente no se trata solo de un sitio donde vivir. La idea es establecerse en Guatemala, extorsionar y matar a quien no acceda a sus demandas. Eso ha provocado alarma en las comunidades guatemaltecas que se ubican en zonas fronterizas con El Salvador. La policía ha reportado más de 20 capturas desde que inició la persecución en el vecino país. Los últimos casos fueron reportados hoy. Kevin Resino Saldaña, de 23 años. Hablamos de Elementos de la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público realizaron una serie de allanamientos en el departamento de Izabal. Como resultado, lograron la captura de Gonzalo López López, de 30 años de edad, sindicado de portación ilegal de arma de fuego. Además, tenía una orden de aprehensión vigente de fecha 21 de febrero de 2022 por homicidio en grado de tentativa. Le incautaron además una escopeta, un arma de fuego artesanal y una pistola con cartuchos de 2 mujeres señaladas del plagio de un menor de edad.
Se trata de capturas que reportó la Policía Nacional Civil en el departamento de Huehuetenango. 2 mujeres fueron implicadas en el robo de un niño en el municipio de San Pedro Soloma. Las autoridades detallaron que una de ellas se encargó de secuestrar al menor de edad y entregárselo a su cómplice, quien pagó 500 quetzales a cambio del pequeño. Se desconocen las razones por las que esta última mujer intentó quedarse con el niño, quien fue rescatado y entregado a sus familiares. Las mujeres capturadas son Isabel Pablo López, de 38 años, y María Cristina Juan Anselmo, de 18, quienes fueron retenidas por un grupo de pobladores que intentaron lincharlas. Gracias a la intervención inmediata de la policía, se evitó que estas 2 mujeres murieran carbonizadas. El personal del Ministerio Público en Huehuetenango abrió una investigación para esclarecer este caso que indignó a la población de San Pedro Soloma. Un migrante sorolateco que falleció en los Estados Unidos fue inhumado en su natal tierra. Su familia participó también de este sepelio. Los restos de Edín Abraham Parcher Saquic, de 26 años de edad, originario del aldea Novillero Santa Lucía, Otatlán, Sololá, fueron enterrados este día en el cementerio de la localidad, tras perder la vida el pasado jueves 31 de marzo en un hospital privado en la ciudad de Houston, Texas, a consecuencia de una enfermedad cerebral inflamatoria. Por mi sobrino que se murió en los Estados Unidos, pues yo creo que ya vieron la noticia. Edín Parcher luchó la vida en los Estados Unidos unos par de años, pero lamentablemente que la enfermedad se atacó, entonces es por eso que se murió en los Estados Unidos. Entonces es por eso que estamos aquí en este cementerio de Santa Lucía, Otatlán. Muchos hermanos que depositaron sus ofrendas, sus colaboraciones con la familia, y es por eso que el cuerpo de mi sobrino está en este lugar. El sueño de Saquic era construir una vivienda y ayudar a sus padres de una edad ya bastante avanzada, pero esta enfermedad le arrebató la vida. Atención, amigo televidente, así abríamos la emisión presentándole estas imágenes impactantes de lo que ha ocurrido en jurisdicción de Petén, al norte del país, este aparatoso accidente de tránsito con saldo trágico. Indicamos, esto ocurrió a la altura del kilómetro 416 en la ruta que conduce de Poptún a Santa Elena. Es jurisdicción de Petén, al norte de nuestro país. Son imágenes que nos ha proporcionado Germán Cabrera, el Casa Noticias. Puede leer usted en pantalla lo aparatoso del saldo de este accidente. 3 agentes de la Policía Nacional Civil lamentablemente han fallecido, y es que ellos viajaban en un vehículo liviano que, por razones que se desconocen aún a esta hora, impacta contra el pesado automotor que ve usted en pantalla. Por supuesto que las personas que viajaban en el vehículo liviano, los agentes de la Policía Nacional Civil, se llevan la peor parte. 3 fallecieron y uno más termina gravemente herido. Lamentable este percance, este tipo de incidentes. Recuerde que los accidentes de tránsito se han presentado sobre todo en los últimos días de manera alarmante en suelo guatemalteco. Tenemos ya conocimiento también de los datos de las personas fallecidas. Indicamos que son agentes de la Policía Nacional Civil que se encontraban al servicio de la delegación de Iprona en Melchor de Mencos, en jurisdicción de Petén. Los fallecidos respondían a los nombres de Simón Adonaías López Gómez. Él es uno de los agentes de la Policía Nacional que lamentablemente falleció, Simón Adonaías López Gómez. La segunda víctima mortal se trata de Eddie Vidal Monterroso Obando. Eddie Vidal Monterroso Obando, agente que también ha perdido la vida lamentablemente después de este accidente de tránsito. Byron Estuardo Moratalla Arias, tiene usted también en pantalla. Este hombre falleció a su ingreso al hospital, y es que los cuerpos bomberiles llegaron rápidamente a ese sector del kilómetro 416 de Petén. Todavía logran de alguna manera estabilizar a este agente de la Policía Nacional Civil, sin embargo, y lamentablemente a su ingreso al centro asistencial falleció. Respondía al nombre de Byron Estuardo Moratalla Arias. También indicamos que hay una persona herida, Edín Salazar García, diagnosticado con una fractura en la clavícula. Además, tiene varios golpes en la región del rostro. Ha quedado internado en ese hospital en Poptún, Petén. Lamentable el saldo entonces de este accidente de tránsito. Es información en desarrollo.
Más adelante llevaremos más detalles de lo que está ocurriendo porque el metido, el Cazanoticias, está en este lugar y nos está brindando las imágenes de lo que está ocurriendo. Vea usted cómo terminó el vehículo donde viajaban los agentes de la Policía Nacional Civil. Fiscales del Ministerio Público, puede observar usted, ya están presentes en este lugar para poder iniciar con las investigaciones. Es información en desarrollo. Más adelante le llevamos más detalles de este aparatoso accidente de tránsito en el que lamentablemente 3 agentes de la Policía Nacional Civil han perdido la vida. Vamos con información que se registra en el hermano país de Honduras y tiene que ver con la captura de un coyote guatemalteco quien cobraba fuertes sumas de dinero por trasladar a guatemaltecos de manera irregular hacia el país del norte. Fuerzas de seguridad hondureña lograron la captura de Walter Neftalí Trujillo Fajardo, de 32 años, alias El Maestro, presunto integrante de la banda criminal de coyotes Renacer 502. Se supone que se escondía en Honduras para evadir la justicia guatemalteca, pero fue localizado y entregado en la frontera de Corinto, en el departamento de Izabal, a los agentes de Interpol Guatemala. Existía una alerta roja internacional en su contra por los delitos de asociación ilícita y conspiración para el tráfico ilícito de personas. La orden de captura fue emitida el 10 de febrero de 2021. Autoridades indicaron que el año pasado lograron capturar a la mayoría de los integrantes de esa estructura criminal dedicada al tráfico de personas. Hasta el momento, 12 coyotes han sido capturados, señalados de cobrar fuertes cantidades de dinero con el fin de llevar a guatemaltecos a los Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría fueron abandonados y o entregados a los cárteles del narcotráfico en México. Tenemos que seguir hablando de esa ola de violencia. Accidentes que se reportan en la cinta asfáltica, específicamente en el Progreso y Zacatepeques. Estos hechos dejan como saldo 3 personas heridas y daños estructurales. 3 personas resultaron heridas luego de que el conductor de un automóvil perdiera el control del volante y volcara sobre la cinta asfáltica en la ruta Las Verapaces. Fueron identificados como Miguel Ángel Tut, de 45 años, Rosario Ibáñez, de 60 y Óscar González, de 44. Automovilistas alertaron a los bomberos municipales departamentales, quienes a su llegada le brindaron los primeros auxilios a los heridos. Afortunadamente, no fue necesario su traslado a un centro asistencial. En otro caso, en la colonia Linda Vista 3, Ciudad Quetzal, San Juan, Zacatepeques, el conductor de un automóvil perdió el control del volante e impactó contra 2 viviendas. La primera hipótesis señala que una falla en el sistema de frenos fue lo que provocó el percance. Vecinos indicaron que en esa calle los automovilistas siempre manejan a excesiva velocidad y frecuentemente son víctimas de los accidentes. Tenemos que actualizar la información también en torno a los incendios forestales que han azotado a nuestro país, sobre todo en las últimas semanas. Según la última actualización proporcionada por autoridades de la Conred, 7 incendios forestales aún se encuentran activos. Durante esta temporada se han registrado, oiga usted, 561 incendios en bosques y 246 en áreas no forestales como pastizales o lugares abiertos. Más de 8.800 hectáreas han sido consumidas. Los departamentos más afectados siguen siendo Quiché, Huehuetenango, Zacapa, Totonicapán y también Petén. Recordemos que la mayoría de estos siniestros son lamentablemente provocados. Y seguimos hablando de incendios que se registran en el interior de la República y que han afectado a familias guatemaltecas, específicamente en sus viviendas. Se reporta un incendio que se registra en Alta Verapaz y otro en San Marcos. Vecinos alertaron a los bomberos voluntarios sobre un pavoroso incendio en una vivienda ubicada en la calle El Porvenir, Tactic, Alta Verapaz. A su llegada, trabajaron por varios minutos para poder sofocar las llamas y utilizaron alrededor de 2.000 galones de agua. Según indicaron los propietarios, un cortocircuito fue lo que provocó el percance. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales. Un segundo incidente ocurrió en Ayutla, San Marcos. Bomberos voluntarios fueron alarmados sobre un incendio estructural que amenazaba con propagarse a viviendas aledañas. Según las primeras hipótesis, debido a las condiciones climáticas, un rayo fue lo que provocó el siniestro. Afortunadamente logró ser controlado y no se reportaron víctimas mortales. Y en Malacatán, San Marcos, se reportaron este día fuertes lluvias, asimismo en Amatitlán, lo cual provocó inundaciones en este punto.
Estas son imágenes que fueron captadas durante la tarde de este viernes en el departamento de San Marcos, específicamente en Malacatán. En medio del intenso calor, se registró una fuerte lluvia acompañada de granizo. Los cuerpos de socorro que prestan servicio en ese municipio informaron que la tempestad duró más de 20 minutos y puso en alerta a los pobladores. En esta época en la que persisten temperaturas altas, la caída de granizo fue inusual y sorprendió a los habitantes de la zona. Tras estas lluvias, los bomberos realizaron un recorrido por el municipio y descartaron que el mal tiempo haya provocado algún tipo de daño. También en el municipio de Amatitlán se registraron fuertes lluvias que provocaron complicaciones en el tránsito vehicular. Se reportaron inundaciones en las vías principales de esa zona del departamento de Guatemala, así como en la ruta al Pacífico. La lluvia sorprendió a los habitantes de Amatitlán y a quienes se desplazaban en vehículos hacia el sur del país. Para este fin de semana se prevé días soleados y con posibilidad de lluvias en regiones del suroccidente y norte del país. Para la última semana de abril se esperan precipitaciones en el país según las proyecciones. Se detalla que para los últimos días de este mes habrá lluvias con acumulados importantes en el sur, cadena volcánica y Caribe. Tiempos de coronavirus antes de un nuevo fin de semana. Es importante, amigo televidente, que actualicemos las cifras de la pandemia en nuestro país. Así que, Corina y amigos en casa, vamos con esta última actualización que justamente han presentado las autoridades de salud y que nos muestran que ayer jueves 21 de abril del 2022 se realizaron un total de 9.981 hisopados. Es prácticamente lo que hemos observado después de la Semana Mayor, la cantidad de hisopados que se están realizando cada 24 horas. Atención a la segunda casilla, porque hay una disminución en cuanto a la actualización que presentábamos ayer, pero no deja de ser un número alto, porque hablamos que en apenas un día, en 24 horas, se registran 864 nuevos casos. Así es, Pablo, y también tenemos que hablar, lamentablemente, de las personas que han perdido la vida a causa del COVID-19. Se reportan 21 casos de personas fallecidas registradas en la última actualización de estos datos que trasladan las autoridades de salud pública y asistencia social. Estos 21 casos se refieren a fechas anteriores del traslado de esta información. Durante las últimas 24 horas no debemos lamentar vidas que se hayan perdido a causa del COVID-19. Vamos a pasar ahora también a la situación general, lo tiene usted ya en pantalla. Mucha atención a la primera casilla, nos muestra la cantidad de casos que hay activos ahora en nuestro país. Hablamos de 2.660, pero es muy importante cada día estar atentos a esa cifra y ver que no vaya incrementando la cantidad de casos activos en suelo guatemalteco. Esta segunda casilla también, recuerde usted, esta es la que hace referencia a la cantidad de casos que se han registrado en suelo guatemalteco desde aquel pasado 13 de marzo del 2020, cuando el presidente Alejandro Yamatei por fin confirma ese primer caso de COVID-19 en suelo guatemalteco. Hasta ayer, jueves 21 de abril del 2022, las autoridades de salud han contabilizado 841.341 contagios. Y de este total de contagios, 821.185 personas se han recuperado luego de haber contraído el COVID-19. El total de personas fallecidas desde el inicio de la pandemia en nuestro país reporta un total de 17.496 personas que perdieron la vida debido al COVID-19. Y precisamente en este contexto, el presidente de la República anunció que darán a conocer las medidas que podrán empezar a ser desescaladas en nuestro país para ir retornando a la nueva normalidad. Guatemala se acerca a un momento trascendental que permitirá, en palabras del presidente Alejandro Yamatei, retornar casi a la normalidad de antes. Habrá nuevas medidas sanitarias en el país, aunque más flexibles, y estas serán anunciadas la próxima semana en un mensaje presidencial. Próximo miércoles de la semana entrante, en cadena nacional,
anunciaremos las medidas de desescalamiento con el tema de la pandemia. Esas medidas van a ser trascendentales para que volvamos a vivir otra vez. Esto quiere decir que algunas medidas sanitarias que fueron implementadas a inicios de la pandemia ya no serán obligatorias para su práctica. Por ejemplo, el uso de la mascarilla. Para esto, el gobierno urge a la población a seguir vacunándose y a las autoridades municipales a seguir colaborando para llegar a las zonas más recónditas del país e inmunizar a los habitantes. Y entonces hago de nuevo un llamado a aquellas personas que todavía no se han vacunado a que vayan a los puestos de vacunación, a los más de 750 puestos de vacunación que tenemos en el interior del país. Hago un llamado a los alcaldes a que nos ayuden, a que hagamos brigadas comunitarias y lleguemos hasta el último rincón de cada una de sus aldeas a poner la vacuna. Vacunas tenemos, vacunadores tenemos, nos hace falta brazos, pero hoy sí vamos a decirle a la gente la próxima semana que ya principia a ser la responsabilidad de cada quien el uso de la mascarilla, que ya va a principiar a ser responsabilidad de cada quien el verse infectado o no verse infectado, porque tenemos vacunas y no tenemos por qué tener encerrada a la gente. Las autoridades de salud han destacado que con la campaña de vacunación se ha logrado un avance trascendental para combatir la pandemia. Los nuevos contagios se han reducido, así como la hospitalización de los guatemaltecos. Estaremos al pendiente de lo que ocurra en las próximas horas y recuerde también estar atento solo a la información oficial. Vamos a cambiar de tema, amigo televidente, y mucha atención porque después de 10 rondas de votación esta tarde se definió el listado con los 6 nombres de las personas que pueden convertirse en fiscal general y jefe del Ministerio Público. En el listado resalta María Consuelo Porras, que busca la reelección, aunque la decisión ahora está en manos del presidente de la República, Alejandro Yamatei. Llamará a entrevista a los 6 candidatos y después dará a conocer quién estará al frente del ente investigador durante los próximos 4 años. Al volver, la invasión. Y más adelante, ataques armados con saldo fatal. Concluimos esta emisión de T13 Noticias Impacto Informativo, agradeciendo el favor de su preferencia y les invitamos a que nos acompañen el lunes próximo. Así es, pase un excelente fin de semana, por favor, cuídese mucho y hasta